¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Como se dijera en otros tiempos, la pregunta de los 64,000 pesos en esta ocasión sería: ¿por qué la economía mexicana permanece estancada? ¿Por qué no crecemos? Es una tasa de crecimiento pequeñita desde los años 80, no se modifica, no importa lo que hagamos. Jaime Ross, uno de los economistas mexicanos más distinguidos en el mundo y en nuestro país, ha publicado este texto, algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento de México. Un libro pequeño y vale la pena leerlo, no por su tamaño, sino por la profundidad y la seriedad con la que trata el tema. Si quiere usted saber por qué México no crece, hablemos hoy con Jaime Ross y nuestros invitados sobre las razones del estancamiento mexicano. Comenzamos. Bueno, lo prometido, tenemos aquí a Jaime Ross, quizá uno de los economistas que ha merecido mayor respeto en México y en el extranjero, y que no siempre va tocando la música al mismo son que otros. Doctor Ross, me da mucho gusto tenerlo aquí en Espiral. Muchísimas gracias por esta invitación, es un honor verdaderamente y un placer. Ricardo, muchas gracias. Jaime, entre otras razones, está aquí por el texto Algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico de México. Un libro, usted está viendo aquí la portada, pero también lo voy a enseñar, tampoco es un libro demasiado ancho. Y sin embargo, es un librito. Lleva 2 meses rompiendo cualquier silencio sobre temas que durante mucho tiempo guardaron silencio. Amplía una discusión interesante para responder esta pregunta de por qué no crecemos en México, un poco en términos del libro, por qué estamos estancados. La propuesta es desde 1981, porque este país no ha logrado crecer en toda su estatura. Jaime, arranco con la primera pregunta. El diagnóstico está hecho. Yo oigo incluso a algunos amigos míos diciendo: este país está sobrediagnosticado. Ya todos sabemos qué es lo que hay que hacer. Mire, está muy concentrado el mercado. Los monopolios, los oligopolios son la explicación. Mire, el problema es la informalidad. Si resolviéramos la informalidad, este país va a crecer. Mire, el problema es la falta de infraestructura. Si metiéramos más recursos en infraestructura, esto se va a resolver. Y en realidad pareciera que entonces el problema ha sido político. La élite política de este país, la élite económica, no se han puesto de acuerdo para hacer lo que hay que hacer. En otras palabras, mágica voluntad, y todo se resolvería. Viene Jaime Ross y dice: no, su diagnóstico está equivocado. No es cierto que estamos sobrediagnosticados, y más valdría ver la cosa desde otra óptica. Y aquí abro: ¿a qué punto nos equivocamos con el diagnóstico o por qué nos hemos equivocado con el diagnóstico? Ricardo, lo pones muy bien. Es efectivamente este libro una reacción a ese ambiente con el que uno se encuentra ya desde hace tantos años en la academia, en los círculos de formulación de la política económica, etcétera, de que estamos efectivamente sobrediagnosticados, sabemos lo que hay que hacer, y ahora resulta que por fin lo estamos haciendo, ¿no? Y es una reacción porque creo efectivamente que el diagnóstico que inspira muchas de las reformas, que pueden ser buenas o no, e importantes desde otros puntos de vista, pero que inspira las reformas y medidas que se están tomando para crecer, creo que no nos van a hacer crecer, ¿no? Creo que no van a sacar a la economía mexicana de la trayectoria de muy lento crecimiento que lleva ya 3 décadas. El argumento central déjame empezar de esta manera. El diagnóstico convencional, ese sobrediagnóstico, que supuestamente está muy claro, parte de la premisa de que el estancamiento o semiestancamiento de los últimos 30 años, en comparación, digamos, con los 40 años anteriores de muy rápido crecimiento, se debe a una caída autónoma en el crecimiento de la productividad. Antes la productividad crecía muy rápido y de repente, autónomamente, la productividad se pone a crecer mucho menos. De hecho, se estanca. Tengo un momento de palabras para que me aclares la palabra autónoma. Sí. Es decir, que no influyen valores o razones extranjeras. Que son independientes, no.
que es una caída independiente del propio estancamiento del producto y de la baja tasa de inversión física que ha registrado la economía, alrededor de 20% en los últimos 30 años, como porcentaje del PIB, ¿no? Y si se parte de ese diagnóstico, y luego explico por qué creo que está mal, entonces se buscan las razones y las políticas y medidas, sobre todo de tipo microeconómico, que pueden hacer mejorar la asignación de recursos en la economía, de manera a elevar esa productividad que está estancada. A ver, dices en el libro, eficiencia no es igual a crecimiento. Exactamente. Un mercado más competido te genera eficiencia. Exactamente. Y tú dices, eficiencia no quiere decir mayor crecimiento. Ayúdame a entender esa, digamos, para ti esa frase tan simple, pero que en efecto no está tomada como cierta. ¿Cuál es el sector de la economía que se parece más a la competencia perfecta de los libros de texto? Es el sector informal. Ahí es donde es un sector extraordinariamente competitivo, en el sentido de que todos son tomadores de precios, todos son competidores atomísticos, ¿no? El tianguis de Tláhuac, que es el mercado las perfecto. tortillerías, etcétera. Esos son los mercados informales, los de mayor competencia. Mientras que y ahí no hay innovación ni crecimiento de la productividad, al contrario, ahí es el sector donde ha estado cayendo la productividad, en el sector informal y de comercio y de servicios. Y en cambio ves sectores de grandes empresas, muchas de ellas, muchos sectores oligopólicos, con baja competencia, entendida como se le entiende en los libros de texto de economía, que son mucho más dinámicos, mucho más innovadores, etcétera, ¿no? Es en ese sentido que digo, como lo han dicho muchos, desde Schumpeter por lo menos, que las condiciones para crear crecimiento no son las mismas que se requieren para crear competencia. Déjame ponerlo con un ejemplo, a ver si entendí bien esto que nos dices. La industria automotriz en México está protegida y no dejó de estar protegida después del Tratado de Libre Comercio. Se maquilan automóviles en cantidades muy importantes en este país. No es un mercado eficiente, es un mercado protegido. Y sí vemos tasas de crecimiento muy altas. Así es. El tianguis de Tláhuac es un mercado muy eficiente y las ganancias en productividad son pequeñas. Exactamente. Es decir, que no es cierto que la eficiencia lleva de inmediato a la productividad. Muchas veces coinciden, pero muchas veces no. Son dos problemas distintos, ¿no? Y el problema de mejorar la eficiencia en la asignación de recursos no debe necesariamente que verse como la solución al problema de crecimiento económico, a llevarnos al crecimiento económico. Ahora, aterrizas el corazón de las reformas, nos dice, citas incluso al secretario Luis Videgaray, que ha insistido mucho en que el aparato productivo mexicano es el problema, que si logramos que ese aparato crezca en ganancias de productividad, entonces la economía va a salir adelante. Exactamente. Y tú dices, no, señores, la productividad es una consecuencia, no una causa. Exactamente. Te pido que amplíes esa discusión. Con mucho gusto. Ese es el problema de origen, digamos, que yo veo en el diagnóstico convencional. ¿Por qué se ha estancado la productividad en la economía en su conjunto? La productividad agregada de la economía en su conjunto. Si vemos las tendencias de la productividad por sectores en México, vemos crecimientos relativamente rápidos de la productividad en la industria manufacturera, en el sector terciario moderno, telecomunicaciones, etc. Y en cambio, en los sectores de comercio y servicios tradicionales, donde incide mucho la informalidad, vemos caídas de productividad. A lo largo del tiempo, en la última década, ha estado cayendo la productividad en esos sectores. ¿Qué estás hablando? ¿Desde venta de productos, hotelería? No, sobre todo comercio ambulante. Comercio ambulante. Comercio y servicios tradicionales. Esta tendencia a la baja de la productividad en estos sectores, repito, muy asociados a la informalidad, a la baja utilización de capital en el proceso productivo, han contrarrestado esas bajas de productividad, han contrarrestado las ganancias de productividad de otros sectores, con el resultado de que la productividad promedio de la economía
ha quedado estancada. Ahora, la pregunta fundamental, creo, es ¿por qué decrece la productividad en estos sectores de comercio y servicios? Y no es muy difícil de entender a mi modo de ver. Cuando en una esquina donde había un vendedor de periódicos aparecen 3 vendedores de periódicos, automáticamente la productividad promedio de esos vendedores de periódicos cae, porque la productividad del vendedor de periódicos está determinada por su volumen de ventas. Claro. ¿No? Antes vendía 10 y ahora vende 3. Cuando los entrantes a la fuerza de trabajo y los trabajadores desplazados de los sectores formales de la economía no encuentran buenas oportunidades de empleo en sectores de alta productividad y altos salarios y se refugian en el sector informal, hacen caer automáticamente la productividad en el sector informal. La pregunta entonces es ¿por qué crece tan lentamente el empleo formal? ¿No? Y la respuesta es, no es porque hayan subido los salarios en el sector formal, que sería una posible hipótesis, porque los salarios han estado también estancados y de hecho están por debajo de lo que eran hace 30 años. Y sin embargo, entonces el otro determinante fundamental de la demanda de trabajo formal, que es el acervo de capital, esa es la explicación de por qué ha estado creciendo lentamente. De ahí la vinculación entre baja tasa de inversión en el sector formal y caídas de productividad en el sector informal. A ver, déjame ir desdoblando despacio, sí. Porque tú dices, hay un problema de inversión de capital, hay un problema de acumulación de capital. Exactamente. Pero, otra vez, las versiones más convencionales nos dicen, no, a ver, estas personas que trabajan en el sector informal, incluso cuando digo estas personas porque se utiliza hasta un tono discriminatorio, ¿no? Estos que viven en el sector informal no pueden acceder al sector formal porque no tienen capacidades, porque el sistema educativo no se las ha proporcionado, porque si tuviéramos un sistema como el coreano, como el japonés, que agregara valor en las personas gracias a la educación que recibieron, entonces sería muy fácil que se incorporaran al formal. Por lo tanto, la reforma educativa es una solución para mejorar la productividad. Entonces, miren, me gusta la propuesta, pero no para eso. Exactamente. Hay un capítulo en el libro que se dedica exactamente al tema de la escasez de capital humano, la baja calidad de la educación, la falta de educación, como explicación de ese estancamiento de la productividad y de la economía en su conjunto. Tenemos una sobreoferta de recursos humanos calificados en México. Hay más recursos calificados de los que harían falta. Exactamente. ¿Cuántos nos tendríamos que ir de aquí para que esto funcionara? Nos estamos yendo, muchos se están yendo. Claro. De la última década del siglo pasado a la primera década de este siglo, aumentó la inmigración como porcentaje del número de egresados de la educación superior. Las tasas de subempleo y desempleo que más rápidamente han crecido están en los grupos de educación más altos. Hay número de indicadores que sugieren muy claramente que aunque nos preparáramos más, esto no va a cambiar. Que el problema no está en la falta de educación o la escasez de capital humano, sino al contrario, que la falta de crecimiento impide usar esas reservas de capital humano que tenemos dormidas, digamos, en la economía. En este contexto, explícame una duda que me carcome desde hace tiempo. ¿Por qué un mexicano que vende camisetas en el mercado de la Gustavo Madero migra a California con el mismo nivel de educación, porque pues no cambia cruzando la frontera, la misma capacidad de emprendedurismo, déjame llamarlo así, y allá se vuelve productivo muy rápido? ¿Qué pasa con sus capacidades cuando simplemente trasplantado de un territorio a otro, allá es productivo y aquí no es productivo? ¿Por qué? Tiene los mismos años de escolaridad porque los empleos son de alta productividad allá, por muchas razones, porque son empleos que utilizan tecnologías más avanzadas, bienes de capital más productivos, y mientras que aquí está este señor del mercado, la señora Aurora de enfrente del edificio donde vivo, su productividad está que vende chicles, cigarros, papitas. ¿Por qué está determinada su productividad? No está determinada por sus años de escolaridad. Agrégale 3 años de escolaridad y no va a seguir vendiendo las mismas papitas y cigarros. No está determinada por ni siquiera su esfuerzo, porque a la señora Aurora le es igual de fácil
venderme 2 cajetillas de cigarros que venderme una. Y sin embargo, cada vez que me vende 2, ya no compro 2, pero bueno. aumenta su productividad. ¿Me explico? En el comercio, la productividad está determinada por el volumen de ventas por trabajador. El volumen de ventas son los bienes que producen los sectores productivos de la industria y la agricultura, y los trabajadores son los que se emplean en ese sector por falta de oportunidades de empleo en los sectores de mayor productividad. Voy a regresar a este tema en los próximos 2 segmentos, pero para dejar fijados los argumentos en este primer bloque, déjame sacar el otro tema, y lo abordamos rápido, que está también a discusión. Nos dicen, la falta de competencia derivada de una suerte de protección estatal sobre unos cuantos actores también explican este estancamiento. Si logramos que más actores participen en la economía y entonces en telecomunicaciones y en energía sube el número de participantes, entonces vamos a tener una economía que de pronto se convertirá en una economía productiva, próspera y creciente. Y tú también dices, otra vez, qué buena idea, pero no es para lo que la están pensando. Exactamente. Déjame darte tres ejemplos, que son, por cierto, las 3 actividades, las 3 ramas de actividad, donde las encuestas de empresas, por ejemplo, con inversión extranjera directa, dicen que los insumos que compran en México son relativamente caros comparados con los precios de esos mismos insumos en otros países. Telefonía y electricidad, te dicen, me sale carísimo. Telefonía, electricidad y gas. Financiamiento bancario. Ah, bueno, sí. No, pero a ver, los grandes no tienen problema de financiamiento bancario. No, por supuesto que no. Pero el crédito es más caro, mucho más caro, para esas empresas de servicios terciarias de lo que lo es en otros países. A eso se refieren cuando dicen el crédito caro de México, aunque desde luego muchas de estas empresas financian su inversión de largo plazo con créditos en mercados de capital internacionales, sin duda alguna, ¿no? Discuto en detalle cada uno de estos 3 sectores. En la banca concluyo que el problema no es de competencia, sino de regulación, más que de competencia. Es un problema de que los bancos tienen la posibilidad de hacer ganancias muy altas, simplemente comprando deuda gubernamental que no tienen que monitorear y le van a prestar altísimas comisiones y altísimos intereses sobre el crédito al consumo, por ejemplo, de manera que no le prestan al sector productivo. Ahora, ese ya es un sector que tiene muchos actores andando desde la época de Zedillo. Así es. Los otros sectores, energía y telecomunicaciones. En electricidad, el análisis que hago, que está basado en trabajos de expertos en el tema, es que las tarifas eléctricas efectivamente en México son más altas. Hasta 60%. Hasta 60% más altas que las tarifas industriales, ¿no? Las que paga no las residenciales. 60, dependiendo del año, hasta 80% más altas que lo que se paga en Estados Unidos, que es un país de tarifas eléctricas bajas, ¿no? Comparativamente. Esto no era así antes del 2000, Ricardo. Antes del 2000 las tarifas eléctricas en México eran mucho más bajas que en Estados Unidos. A veces, en ciertos años, hasta 50% más bajas. ¿Qué es lo que pasó del 2000 a la fecha? Lo que pasó del 2000 a la fecha es que los precios de los insumos con los que se produce electricidad en México, que son básicamente combustóleo y gas hasta hace poco, subieron muchísimo de precio comparado con el precio del carbón, que es el principal combustible primario que se usa para generar electricidad en Estados Unidos. Eso es lo que provocó no es que exista la CFE y sea la única y el monopolio. La CFE seguramente tiene muchas ineficiencias, no conozco bien el sector para juzgarlas, seguramente... Pero hay otras variables que no estamos considerando. Pero hay otras variables que no están consideradas y que son las que explican por qué hoy son tan altas las tarifas eléctricas. Me muero de ganas de hacerte la misma pregunta para telecomunicaciones, me tengo que ir a corte. Muy bien. De regreso seguimos abordando este tema y se acercan 2 invitados a esta conversación para que tome el fuego que necesita, porque en efecto no son planteamientos que uno escuche todos los días. Regresamos.
Bueno, estamos en este segundo bloque conversando con Jaime Ross a propósito del libro Algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico de México. Y bueno, lo anunciado, tenemos dos invitados más. Al lado está Blanca Heredia, usted la conoce, ha estado aquí en Espiral varias veces. Y llega aquí por dos razones. La primera porque es una mujer que entiende muy bien los términos económicos y los términos del debate económico en México. La segunda porque siempre me sube el rating, sabe explicarlos bastante bien. Blanca, me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, querido Ricardo. Y bueno, nos estrenamos invitando hoy a Jorge Alonso Ortiz del Departamento de Economía del ITAM. Me da muchísimo gusto tenerte A mí aquí. también, muchas gracias. Es un placer. Bueno, pues son lectores y en algún punto seguidores de la obra de Jaime Ross. Les voy a pedir que cerremos la pregunta que me quedó pendiente del bloque anterior. Ya nos explicabas por qué la reforma energética no implica inmediatamente abatir costos en el consumo de electricidad, sobre todo en el sector industrial. Y te pedí ahora que te pediría ahora que nos digas cómo observas la reforma en telecomunicaciones, porque esa es la otra que se ha vuelto como crucial, o se ha entendido como crucial para mejorar las condiciones del aparato productivo mexicano. Sí, de nuevo, el tema que abordo es si los problemas de competencia son los responsables por precios de insumos relativamente altos o no, si son otros problemas. En el caso de las telecomunicaciones, quisiera hacer nada más dos observaciones. Uno es que hay un debate al que me refiero en el libro, de si son más altas o no los precios de la telefonía móvil fija, internet, banda ancha también, en México que en otros países, en particular la OCDE. Bueno, no son, si los mides, como creo que se debe de hacer, convirtiendo al tipo de cambio de 13 pesos por dólar, digamos, las tarifas a dólares corrientes. En España te vale 4 gigas de consumo de datos, 10 euros, y aquí te vale 2,000 pesos ese mismo servicio. A ver, olvídate de las empresas. A uno le sale carísimo el celular aquí. Creo que de eso no hay duda, ¿no? Que sí es carísima, sobre todo las nuevas tecnologías. Adrián Tencate hizo, es que todo depende si comparamos con ajustes de paridad de poder de compra o no. Adrián Tencate hizo el ejercicio que menciona en el libro de reconvertir los precios de la telefonía, las telecomunicaciones en México, ajustados por paridad de poder de compra, que son los que usa la OCDE, a dólares corrientes usando los propios factores de conversión de paridad de poder de compra que usa la OCDE. Y le da que sí, la telefonía era más cara hasta 2003, 2006, dependiendo del servicio, pero hoy estamos por debajo del promedio de la OCDE. Que Pemex es una empresa extraordinaria, digo Pemex también es rentable, Pemex, pero digo que Telmex es una empresa extraordinariamente rentable, que tiene márgenes de ganancia muy grandes, que la política de competencia tiene que cuidar que las prácticas monopólicas no sean abusadas, ¿no? En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero no implica la reforma en telecomunicaciones el descenso de los precios. Eso es lo que no está claro. Bienes. Eso es lo que no está claro. Me encantaría seguir en esta discusión, pero tendremos que irla ampliando. Paso al asunto del mercado laboral. Yo siempre que oigo que el mercado laboral mexicano es muy rígido, me pregunto, pues, ¿cómo será eso cuando 9 de cada 10 trabajadores no están afiliados a un sindicato y ni quien los proteja, ¿no? Pero del otro lado sí se anuncia la necesidad de una reforma laboral que se logró tratando de flexibilizar los mercados. Y este es el tercer tema que tú tocas y dices, miren, esa es otra, en fin, varita mágica a la cual yo le tendría alguna duda. Te pediría que dieras el argumento y ahí ya les pediría la reacción, por favor, a Blanca y a Jorge. La noción para varios autores de que el mercado de trabajo en México es rígido se basa exclusivamente, básicamente, en un indicador, que es el costo del despido, comparado con otros países. Los 3 meses, de salario y los 20 días por año. Exactamente. Que tiene la razón de ser de que no hay seguro de desempleo en México, ¿no? Esa es la razón de ser. Ese es el seguro de desempleo. Ese es el seguro de desempleo. Pero no se toman en cuenta generalmente, o cuando se toman en cuenta ya el panorama de qué tan rígido es el mercado de trabajo en México cambia, no se toman en cuenta otros indicadores del mercado de trabajo, otros indicadores del desempeño del mercado de trabajo. Tasa de sindicalización 10% hoy en día. 1 de cada 10 mexicanos. Salario mínimo es el más bajo, de los más bajos de América Latina, al nivel de Haití, 10% del valor agregado por trabajador, mucho más bajo que el salario medio.
¿Qué más? En fin, están en el libro varios indicadores Sí, que nos dicen que es bastante más flexible que en otros lados. del mercado de trabajo que nos dicen efectivamente eso. Bueno, ustedes son lectores, Blanca, Jorge, del libro, y pues les pido que se suban a la conversación con las primeras preguntas que les desató justamente este texto, que como decía, pues ha armado más de una polémica, lo hemos visto en los medios, lo hemos visto en artículos de respuesta al libro, es que la palabra es de ustedes. Gracias. Bueno, primero, Jaime, la verdad, un gran libro, a mí me gustó muchísimo leerlo, además enormemente refrescante. La discusión, el debate sobre política económica en México lleva 30 años cantando una misma y única canción, y parece increíble como algunas de las cosas que dices, que son como grandes como una casa, todavía hay quienes no lo pueden procesar, como que, por ejemplo, los lentes con los que miras la realidad importan, porque van a influir en cómo la ves. Me acuerdo, por citar uno de 1.000.000 de ejemplos, de un artículo que una vez salió hace ya algunos años en el Economist, reportaban la investigación, de que le habían preguntado una serie de cosas, incluso era medio experimental, habían hecho un experimento con estudiantes de economía en varios países del mundo, y resultaba que los estudiantes de economía de varios países del mundo, todos los cuales estudiaban economía neoclásica, resultaba que eran efectivamente comportamientos muchísimo más egoístas, muchísimo más oportunistas, en fin, ¿sí? O sea, todo, sí importa lo que uno lee, sí importa con qué lentes mira uno el mundo. Sientes ahí a Keynes, ¿no? Que decían los... Y Jaime, creo que como siempre ha hecho, ¿no? Nos invita a mirar, pero además desde hace mucho, desde los pocos que nos invitan a mirar con otros lentes el mundo de la economía y de la política económica, combinándolo con una cosa que yo creo que siempre ha hecho a Jaime alguien muy incómodo para el establishment de este, digamos, lenguaje dominante, que es buenísimo en la parte numérica y en la parte teórica. Entonces, ¿no? Si nada más dices cosas distintas que ellos y no sabes econometría H24, pues está bien, pero si aparte, ¿no? Hiciste la primera maestría de economía en economía matemática en América Latina, que fue lo que hizo Jaime en el CIDE en los años 70, pues, en fin, se vuelve más complicado. Una pregunta. Estando de acuerdísimo en que el tema de la calidad educativa no es el problema principal, ni principal por mucho, del crecimiento económico, y que coincido totalmente que tenemos una sobreoferta enorme de egresados de universidad. Un dato, en un estudio que hice recientemente, entre 2005 y 2010 egresaron de la universidad 3,5 millones de personas en México. En ese mismo periodo se produjeron en la economía mexicana alrededor de 500,000 empleos profesionales y gerenciales. O sea, traes, digamos, una sobreoferta de más o menos 3 millones para ese periodo. Números muy... Dicho lo anterior, más en entrevistas, ¿sí? Con gente de las empresas estas que hacen, buscan trabajo, son como intermediarios en la búsqueda de trabajo, y la propia Secretaría del Trabajo, hay una cifra que se viene repitiendo, ya ahora un estudio que sacó McKinsey y varios otros, que más o menos de cada 10 vacantes, 6 se llenan fácil, pero 4 resulta enormemente difícil encontrar. Entonces, sí tienes otra vez como estos dos mundos. Por un lado tienes un mundo en donde esa sobreoferta te lleva a un montón de cosas que incluso acaban afectando la productividad. Pero, por otro lado, sí es cierto que tienes un mismatch, una falta de correspondencia entre lo que está produciendo la universidad, por hablar de la universidad o el sistema educativo, y el empleo. Tanto en la parte de calidad, pero también de tipo de cosa que tendría que estarse estudiando vis a vis lo que se está demandando en el mercado laboral. ¿Cuál es la pregunta, Blanca? Esa. ¿Cómo es solamente un problema de sobreoferta? Aprovecho esta pregunta, gracias Blanca, para aclarar una cosa muy importante. Y está descrito en el capítulo sobre educación. El estado de la calidad de la educación en México es muy, muy deficiente. Estamos muy lejos de la frontera internacional educativa. Muy. Aunque no estamos peor que otros latinoamericanos. Estamos mejor que la mayoría de ellos que participan en la prueba PISA, por ejemplo. Pero de cualquier manera, estamos muy lejos de la frontera internacional educativa. Con respecto a estas vacantes que no se llenan, habría que ver. Yo tengo la impresión de que no hay un problema en general, puede haberlo en ciertos sectores particulares, en fin,
pero que no hay un problema en general de desajuste de la composición de nuestros egresados de la educación superior vis a vis las necesidades del aparato productivo. Déjame mencionar un dato que está en un estudio de Enrique Hernández Laos, que cito en el libro. De las 45 carreras universitarias que él analiza, en solo 6, más del 75% de los egresados de la educación superior logró colocarse en empleos que requerían de sus calificaciones. Enfermeras que trabajan de enfermeras, diseñistas gráficos que trabajan, etc. Solo 6%. Solo 6 carreras de 45. En más de 30 de las 45, menos del 50% de los egresados está desempeñándose en lo que aprendió a hacer, a estudiar en la universidad. Y en esas están todas las ingenierías. Todas las ingenierías están en esas 35 carreras, o 30 y tantas carreras, en donde los egresados no se desempeñan en empleos que requieren de sus calificaciones. Entonces, yo creo que es un problema generalizado, este problema de la sobreoferta de Jorge, capital humano. te toca. Nos quedan 5 minutos de este Por bloque. supuesto. Bueno, para ir brevemente, me gustó mucho leer tu libro y creo que planteas el tema de una forma excelente y creo que para un lector pues interesado, independientemente de que no tenga una formación académica en economía, le va a resultar interesante, ¿no? Y por eso recomiendo a todo el mundo que lo lea. Muchas gracias. Ahora, me gustaría poner un poco en un contexto más general la discusión que tú planteas, ¿no? Esto entra dentro de la discusión que se tiene de por qué no todos los países en el mundo son tan ricos como en Estados Unidos, ¿no? Que es el líder industrial del momento. Y lo que encuentran estos estudios es pues, precisamente este término que discutes en el libro, que es la productividad, ¿no? Cuando, por ejemplo, tu teoría se basa en que no se invierte lo suficiente en el sector productivo de la economía y por lo tanto no puede absorber los trabajadores, ¿no? Dichos trabajadores, al no poder ir a este sector de alta productividad, se ven conformados con este sector de baja productividad asociado al sector informal. Ahora bien, si es la insuficiencia en la inversión la que genera este bajo crecimiento de México, y nosotros observamos los datos de inversión, vemos que, de hecho, en tasa de inversión como Producto Interior Bruto, históricamente México invierte prácticamente lo mismo que Estados Unidos. Cuando miramos cuál es el valor del capital, es decir, maquinarias, edificios, etcétera, de México, y lo comparamos con el de Estados Unidos, es un poco más bajo, pero ni mucho menos lo suficientemente bajo para explicar por qué México es entre 3 y 3 veces y media más pobre que Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Se me hace un poco difícil de entender cómo, si los datos nos muestran que la inversión en México no es tan baja relativa a Estados Unidos, ¿por qué eso puede ser el motor de un bajo crecimiento en México? Sí. 2 puntos. Muchas gracias por las preguntas. Una es que la tasa de inversión a PIB, a Producto Interno Bruto, en Estados Unidos efectivamente no es muy distinta de la de México. Pero Estados Unidos es un país desarrollado que crece a una tasa baja. Y siempre ha crecido a una tasa baja porque siempre ha sido el líder tecnológico. No hay mucho crecimiento, digamos, de actualización tecnológica, derivado de la actualización tecnológica, del catching up, ¿no? México tiene mucho más margen de actualización tecnológica, de catching up. Y por eso crecía mucho más rápido que los Estados Unidos en los años anteriores a la crisis de la deuda, del 40 al 81, digamos. Tasas de crecimiento del 6,5%, en periodos, algunos periodos 7% al año, muy superiores a la de Estados Unidos. Y esto se viene para abajo con la caída de la tasa de inversión a los niveles de Estados Unidos, donde México empieza a crecer pues, a las tasas de más o menos Estados Unidos. No veo ahí una contradicción. Tu otro punto es muy interesante y se refiere a estos llamados ejercicios de contabilidad del desarrollo, que descomponen las diferencias en producto por trabajador entre países
en la contribución del capital por trabajador y la contribución del residuo, digamos, la famosa productividad total de los factores. Estos ejercicios hacen supuestos muy restrictivos sobre la función de producción, entre otros el de rendimientos constantes a escala. En cuanto uno considera, por ejemplo, rendimientos crecientes a escala, pues la contribución del capital por trabajador al producto por trabajador sube mucho y se reduce el residuo, la diferencia atribuible al residuo, la productividad total de los factores. Yo creo que mucho es lo que está pasando. ¿Me podrías esa última frase decirlo para un muchacho de 15 años? Está difícil. Yo puedo hacerlo. A ver si se le ocurre a Jorge. Básicamente, lo que implica rendimientos constantes a escala es que si doblamos el acervo de capital y los trabajadores en la economía, doblamos la producción, ¿no? Si los rendimientos en la economía son crecientes, si doblamos el capital y doblamos el trabajo, triplicamos la producción, por ejemplo. Muy bien. Vamos a ir a corte y déjenme dejar sembrado el tema del siguiente bloque. El libro, en primera instancia, más que una discusión fina de dogmática económica, lo que dice es, señores del gobierno, se equivocaron en el diagnóstico, se quedaron con el diagnóstico del canto de los últimos 20 años, el que hacía referencia Blanca, y valdría la pena revisarlo. Estas reformas que ustedes hicieron pueden ser buenas, me pueden gustar, pero no van a provocar que esto crezca, porque el problema del crecimiento está en otro lado. Y ya la pregunta de Jorge y tu respuesta se acerca. No va a crecer la productividad si no hay más inversión. Si hay más inversión, mayor productividad y mayor número de personas que caen en la zona productiva del país. Dejo aquí, espero que sea un resumen más o menos conveniente de los dos bloques anteriores, y de regreso, sin esto saber si Blanca y Jorge, digamos, concluyen, los convenció, los conmovió el razonamiento de Jaime, para luego revisar las propuestas, porque no nada más nos deja con una crítica, luego crítica que en otra propuesta no se vale, hace las propuestas y de esas también queremos hablar. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral, hablando con Jaime Ross, con Blanca Heredia y con Jorge Alonso, justamente sobre el libro que escribió Jaime para tratar de explicar por qué el estancamiento. Estamos llegando a la nuez del argumento. Dice Jaime van a hacer todas las reformas que quieran, pero mientras este país no tenga mayor inversión, no hay forma que el aparato productivo gane, y eso es lo que se requiere para entonces generar crecimiento y también para generar empleos mejor pagados, hay que decirlo de paso. Entonces, no creamos que la productividad produce crecimiento, digámoslo al revés, la inversión produce productividad o genera productividad que a su vez produce crecimiento. No pongamos, en otras palabras, la carreta delante de los caballos. Hasta ahí vamos bien. Y en ese sentido, el diagnóstico que hemos hecho en este país está mal. Yo quiero preguntarles, Jorge, Blanca, ¿está mal el diagnóstico? ¿Está bien, Jaime? ¿O cómo conciliar esta discusión? ¿Quieres empezar? Pues yo creo que, a pesar de que me ha gustado mucho tu libro y me ha hecho pensar mucho sobre este tema, ¿no? Me ha ayudado a arrancar un poco a cómo pensar en estos temas en México, creo que no estoy de acuerdo con el diagnóstico que haces. No, estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, en el que no está relacionada la eficiencia con el crecimiento de la economía, no directamente al menos, en el sentido de que la eficiencia determina en un momento dado en el tiempo por qué México es más pobre que Estados Unidos o más rico que otros países, ¿no? La tasa de crecimiento depende de otras cosas. De hecho, las personas que se dedican al desarrollo económico y al crecimiento económico se han olvidado un poco de las tasas de crecimiento, ¿no? Han reformulado la misma pregunta, pero en un contexto, en un mismo periodo de tiempo, ¿no? Es decir, ¿por qué en 2008 México era 2 veces o 3 veces más pobre que Estados Unidos, etcétera? ¿No? En ese sentido, yo creo que sí es la eficiencia la que determina una renta por habitante en México relativamente
relativamente baja. Por supuesto, no encuentro evidencia en los datos de que sea la falta de inversión. A lo mejor viendo cosas más detalladas podría Pero podría tú cambiar de dirías opinión. que en México la inversión fija ha sido adecuada. Yo creo que en México la inversión, primero no sé lo que es adecuado o no adecuado. A ver, déjame ponértelo en términos muy chocantes, pero estos índices siempre sirven. El Factbook de la CIA, Ok. ¿no? Que a mí me encanta porque tiene estos índices muy... México está en lugar 67 de Ya. inversión fija, para la economía número 13 sí te deja un poco preocupado. A ver, sí estamos abajo de la tabla, pues. Bueno, también varias cosas. En primer lugar, la pregunta que creo que hay que hacerse es, ¿son las diferencias en inversión en México suficientes para explicar cuánto más pobre es con respecto a Estados Unidos? Y creo que la respuesta es no. No es lo suficiente. No es ni mucho menos cercana. Y para explicar una tasa promedio de crecimiento que no llega a los 2 puntos durante los últimos 30 años. ¿Te refieres a la de Estados Unidos? Bueno, a la de México. El tema de las tasas de crecimiento no creo que sea el tema importante. Creo que es el tema, lo que nos debe importar es por qué un mexicano promedio es 3 veces más pobre que un americano promedio. Blanca, para que Jaime reaccione a ambos Claro. planteamientos. Pero eso tiene muchísimo que ver con cuánto crece la economía, ¿no? O sea, al final de cuentas, cómo se va a comparar el ingreso de un mexicano promedio con el de un norteamericano promedio, un suizo, o un uruguayo o un hondureño, tiene que ver, entre otras miles de cosas, con cómo ha venido creciendo o no creciendo. Y si tú partiste de un Blanca, nivel nos quedan muy bien bajo... poquitos minutos del programa. Te rogaría que vayas con la pregunta con Jaime. Y Perfecto. Yo creo que hace un diagnóstico muy provocador, que, bueno, básicamente está cuestionando todo lo que se ha dicho sobre por qué falla la economía mexicana y qué es lo que tendríamos que hacer para que dejara de fallar en términos de su tasa de crecimiento. ¿Coincides en que nos equivocamos en el diagnóstico? Yo sí creo que en mucho estamos equivocados en el diagnóstico. Hay cosas en las que en fin, en mucho estoy de acuerdo. En lo que me gustaría... De lo que me gustaría preguntarte, sin embargo, es más de la propuesta. No sé si ya estamos en el. Pues si quieres, vamos dándole paso a las propuestas, las 3 propuestas que hace Jaime. Corrígeme, por favor, pero hasta donde yo veo, tú dices, hay 3 cosas que hay que hacer. Primero, el problema grande no es micro, el problema es de la macro. ¿Sí? El problema es de la macroeconomía, del manejo agregado de la economía con los instrumentos que tiene el gobierno. Uno es la inversión, y en particular la inversión pública, porque lo que ha caído en los últimos años no fue la inversión total, sino la inversión pública. Segundo, políticas que sean más contracíclicas, que es decir, cuando la economía cae, ¿no?, le inyecten dinero para compensar esa caída, y no que sean procíclicas, que profundicen la caída, como fue el caso brutal de 2009, ¿no?, que fue procíclica ya más imposible, ¿no? Y luego la tercera es la rigidez en el manejo de la parte monetaria. El tipo de cambio, el valor del peso. En 2 sentidos, ¿no? La fijación, digamos, con esta cosa de la inflación, y por otro lado, y por eso en parte, esto te lleva a episodios bastante repetidos en el tiempo de sobrevaluación cambiaria, que le pega mucho, además, al sector que más crece de tu economía, que es el exportador. A mí me gustaría que nos dijeras un poco más sobre la parte de inversión, más allá de esta otra discusión de si ese sería, supongamos que sí. Suponiendo sin conceder, como decimos los abogados, que la inversión fuera necesaria. Supongamos que sí, y ahora, como diría la politóloga, ¿y ves que tuviésemos la capacidad de gastar mínimamente bien? Porque ahora mismo ya se abrió el grifo, ¿no? A tope. Bueno, no sé a tope, pero muchísimo más que... 4,5 billones, ¿te gusta? Exacto, muchísimo. Y el primer trimestre, pues no se nota nada, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor es que la tubería estaba diseñada desde hace 30 años para que no fluyeran los recursos, entonces pues tardan en llegar, no sé qué pasó. Jaime. Bueno, es que son muchos puntos, ¿no? Pero, a ver, con Jorge tenemos un desacuerdo, ya lo hemos conversado, lo vamos a seguir conversando. Yo creo que las ganancias de eficiencia a las que él se refiere solo se van a materializar si la economía crece, si hay acumulación de capital, mayor empleo de alta productividad en el sector formal de la economía. Y en esa medida es un problema derivado de la falta de crecimiento, esa ineficiencia, digamos, que observamos en la economía.
Blanca resumió bien tres propuestas. Debo decir que el capítulo final, donde están las propuestas que menciona Blanca, no es un capítulo de propuestas acabadas. Lo único que pretende es lo siguiente, es decir, bueno, si las reformas de tipo microeconómico no nos van a servir para crecer, ¿por qué no pensar o repensar la agenda del crecimiento partiendo de la política macroeconómica? Veamos en qué podemos mejorar la política macroeconómica. Y creo que efectivamente hay mucho que mejorar. En inversión pública, la capacidad institucional que tengamos es un tema, pero yo creo que no veo por qué hayamos perdido una capacidad notoria en gastar en inversión en infraestructura, por ejemplo, si se hace la inversión en infraestructura en lugar de hacerse otras cosas. No veo por qué, no lo veo como no veo un obstáculo institucional ahí. Grande, si lo hay, pues hay que arreglar eso, definitivamente, porque sí es muy necesario un mayor nivel de inversión pública, un nuevo trato con el sur, para liberar un potencial de crecimiento que está en este momento dormido. Ahora, ese tema es el menos discutible. En efecto, si tuvieras una administración pública que funcione, más inversión permitiría recuperar terreno perdido. Pero los otros dos que menciona Blanca, a ver, uno de ellos es, hemos dejado a libre juego el mercado, el tipo de cambio. Sí. Y tú estás proponiendo una cosa que me llama la atención, que es, a ver, adoptar un tipo de cambio real competitivo más a la asiática. O sea, que a ver, los asiáticos jugaron con el precio del yen para poder ser competitivos y mantener al mismo tiempo el tipo de cambio estable. No, pero a ver, real, es que es muy complicado lograr las dos cosas. No, el tipo de cambio real está real. real. Okay, a ver. Mira, muy brevemente, en torno a este tema, yo creo que el gran problema que hemos tenido es que nos fuimos por un modelo de crecimiento de economía abierta, con un motor del sector, en particular del sector exportador como motor del crecimiento, no solo el sector exportador, el sector de comerciables, digamos, como el motor del crecimiento, y al mismo tiempo combinamos esa gran apertura comercial con una tendencia a la apreciación cambiaria. No funcionan las dos cosas. Cuando ha funcionado la apertura comercial es cuando está acompañada de políticas cambiarias complementarias que permiten aprovechar, echar a andar efectivamente ese motor de crecimiento. Si por un lado apostamos a ese motor y por otra parte lo apagamos con una política cambiaria que sobrevalúa el peso, pues no va a funcionar. Entonces yo creo que ese sí es un tema muy importante y tiene que ver con muchas cosas, entre ellas el mandato constitucional del Banco de México. Yo tengo una pregunta que se sale un poco de la tónica de Jorge de Blanca, pero no del libro. Finales de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos tuvieron un gran margen de maniobra para conducir política económica y política social. Y decidieron relocalizar a poblaciones entre las que estaban en el sector primario en el campo para llevarlas al sector secundario, con algunas políticas que incluso fueron draconianas. ¿Cabe imaginar una política donde logremos relocalizar a parte de la población mexicana que hoy se encuentra en el aparato improductivo para colocarla en el aparato productivo sin que esto nos lleve una generación? Solo si expandimos la cantidad de capital que hay en la economía para poder emplear a esa gente que no se puede emplear porque el acervo de capital es muy pequeño. Muy bien. No caben todos en el mismo acervo de capital. Y aquí viene tu planteamiento principal. Crecer. Hace falta más inversión pública. Te sigo, pero coincidas conmigo que hace falta más inversión privada. Claro, por supuesto. Y que los privados no invierten en un negocio que no es productivo. Así es. Es decir, que si mejoramos la productividad, vamos a traer inversión. Porque el negocio se vuelve más atractivo. Es que el problema es cómo vamos a mejorar la productividad independientemente de la tasa de inversión. ¿Cómo la vamos a mejorar? No es huevo o gallina, Jaime. No, es gallina, no es huevo, ni gallina. No es el problema del huevo y la gallina. Aquí en este caso es muy claro. El motor es la acumulación de capital y la ampliación del mercado que ello trae consigo. Y esa es la gallina, el huevo es la productividad que resulta de ello. Conclusiones, Jorge, Blanca y Sierra Jaime. Ya que el tema de la inversión ha sido pues prácticamente el núcleo central de la discusión y una parte importante de tu libro,
Yo creo que no hay tanto problema con la inversión. Estoy de acuerdo, por ejemplo, que México puede invertir mucho más en infraestructuras, como por ejemplo carreteras que están en mal estado, y eso genera externalidades, es decir, efectos benéficos que van más allá de la mera inversión, del mero dinero que se gasta en esas carreteras. Ahora, eso es un poco problemático. Primero, no veo evidencia en los datos de que una mayor... Hay países que han sobrepasado a México, como por ejemplo Chile, ¿no? Antes, en los años 60 y 70, era más pobre en términos de renta por habitante 10 que segundos, México. ¿ok? 10 segundos. 10 segundos. Ok. Creo que aumentar la inversión pública o privada no va a hacer mucho para que la renta per cápita de México vaya a la de Estados Unidos. El contraargumento de Jaime. 40 segundos. Bueno, yo no estoy de acuerdo, y no soy economista, a lo mejor no estoy de acuerdo, porque además no suena lógico, me suena súper lógica la contestación de Jaime de que sí, claro, tenemos el mismo nivel de inversión que Estados Unidos y tenemos más o menos las tasas de crecimiento de Estados Unidos, nada más que ellos son ricos y nosotros somos pobres. A ese paso, pues nos vamos a tardar muchísimo tiempo. Yo estoy de acuerdo y una de las cosas que más me gustó del libro de Jaime fue justamente lo que yo encuentro que es como la tesis central a partir de la cual critica el diagnóstico dominante. Y es el asunto de la productividad, y si me permites muy rápido, como yo lo explicaría en un sentido muy, muy sencillo. Tú imagínate que tienes dos oficinas, como en un teatro. Una oficina tienes computadora, fax, escáner, ¿no? Y tienes dos personas que hacen, ahí incluso puede ser un editorial. Y por acá tienes otra, un galerón enorme cayéndose sin luz, con muchísimas máquinas de escribir de esas de antes, ¿no? No, ni siquiera muchísimas, unas pocas de esas máquinas de escribir y un ejército de personas que como no sirve la máquina, entonces lo llamas para que arregle la máquina. Mejor descripción de México imposible. Nos pasa a todos los días, los que tenemos la oportunidad. ¿Qué tal? Parece incomprensible. El señor que me vino a arreglar lo último, que además vienen todos los días a arreglar diferentes cosas, no lo hace bien, y entonces llamo a otro, y a otro, y a otro, porque hay un ejército infinito de personas a las que les pagas muy poco y entonces son muy poco productivos, pero todos se van empleando con un pequeño empleo. Te dejo el balón cerca de la portería, tienes 30 segundos. Estoy totalmente de acuerdo con Blanca, y el problema de la oficina con máquinas de escribir y muchos trabajadores es que hay más trabajadores todavía que ni siquiera están en la oficina, ¿sí? Para lo cual necesitas otras oficinas con máquinas de escribir, de preferencia con computadoras, pero muchas más para poderlos emplear, porque si no se van a quedar vendiendo periódicos en la calle. Bueno, pues la conclusión, más inversión, más inversión, más inversión. Jorge responde, no es obvia la respuesta, creo que vale la pena seguir el diálogo. Por lo pronto, Jaime, a mí me toca agradecerte. Esto de recibir aire nuevo en la discusión, ¿cómo se agradece? Además, un aire tan inteligente, tan bien informado y con tanta generosidad. Yo no veo ni un gramo de la soberbia que luego algunos economistas, eso sí, que han acumulado mucho a lo largo de sus carreras. Jaime, muchísimas gracias por esta posibilidad. Blanca, Jorge, gracias de verdad por haberme acompañado. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Espiral, y de veras le agradezco enormemente que me permita entrar a sus hogares todos los miércoles a la misma hora.